Hoy te vengo a hablar del Fondo de Asistencia Laboral. Esto específicamente es una guía para empresas que está basado en la Ley 27.802, que es la que trata toda la Ley de Modernización Laboral, luego el Decreto 408, que reglamenta esta parte del fondo en la ley, y por último tenemos la Resolución 1276, que es la que dice de qué forma se tienen que realizar todas estas inversiones. Mi nombre es Marianela López, soy contadora pública, egresada en la Universidad de Ciencias Económicas de Buenos Aires y profesora adjunta de la misma casa. También expositora de diferentes cursos y conferencias dictados dentro del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Cava y dentro de la Facultad de Ciencias Económicas de Buenos Aires, y escritora de artículos doctrinarios tanto impositivos como previsionales que fueron publicados en Editorial La Ley y en Editorial RPAR. Y también soy la persona fundadora de Consultoría Tributaria ML. Vamos a repasar un poco explicando de qué se trata este fondo de asistencia laboral. Esto es un fondo que fue creado para poder ayudar a financiar determinadas indemnizaciones laborales futuras. Lo que tenemos que tener en cuenta es que no elimina las indemnizaciones ni reemplaza la responsabilidad que tiene el empleador. Funciona como si fuese un ahorro, un fondeo anticipado mediante aportes periódicos. Hay que tener en cuenta que esto es obligatorio a partir del 1 de noviembre para todas las empresas privadas. ¿Cómo funciona? La empresa aporta periódicamente, los fondos se acumulan en una cuenta individual, una entidad habilitada por la Comisión Nacional de Valores, que es la CNV, que va a ser el organismo encargado de habilitar y autorizar a todas las entidades financieras y a los vehículos de inversión colectivos, como fondos comunes de inversión o fideicomisos bancarios, para poder invertir todos estos recursos. Entonces, ¿qué pasa? Ante una indemnización, pueden utilizarse los fondos que se fueron acumulando. Este fondo va a cubrir despido sin causa, preaviso, integración, incapacidad por fuerza mayor, quiebra, fallecimiento y mutuo acuerdo para todos los trabajos, para todos los trabajadores que tengan al menos 12 meses de antigüedad. A partir del sexto aporte mensual, el fondo ya va a quedar habilitado para poder cubrir estas indemnizaciones, siempre con todo lo que establezca la reglamentación. Entonces, ¿quiénes son los sujetos que están obligados a partir del 1 de noviembre? Los empleadores del sector privado, que están alcanzados por la ley de contrato de trabajo, y el régimen de trabajador agrario con al menos, como antes les decía, 12 meses de antigüedad. Incluye MIPYME con certificado vigente y entidades sin fines de lucro, en función de lo que establece también ARCA sobre estas entidades autorizadas. No va a aplicar para construcción ni tampoco para servicio doméstico, y el sector público queda excluido. ¿Cuál es el objetivo de la resolución? Preservar el valor de los aportes, asegurar liquidez para prestaciones, diversificar riesgos, establecer reglas prudenciales de inversión. ¿Cuánto es lo que se tiene que aportar? Si se trata de una gran empresa, es el 1% sobre las remuneraciones, y si se trata de una micro y pyme, es el 2,5% de las remuneraciones. Para calcularlo, o sea, la base del cálculo, tengo que tomar las remuneraciones que sirvan de base para las contribuciones patronales al CIPA. ¿En qué se puede invertir? Deuda del Estado Nacional, deudas de provincias y de Cava, depósitos en bancos autorizados por el BCRA, obligaciones negociables privadas con oferta pública y calificación AAA. ¿Hay límites de inversión? La respuesta es que sí. Es un 15% por entidad financiera, 15% agregado en deuda provincial y máximo 5% por jurisdicción, 20% Cenón y 10% por emisor, y 10% máximos en instrumentos vinculados al dólar. ¿Me pide una liquidez mínima? La respuesta es que sí. Me dice que al menos el 10% del patrimonio va a tener que mantenerse en activos líquidos y de bajo riesgos, depósitos a la vista, plazos fijos cortos y letras de tesoro de corto plazo.
¿Qué trámite impositivo favorable voy a tener? Todas las contribuciones que realice a este fondo de asistencia laboral van a ser deducibles en impuesto a las ganancias. Y además, las cuentas que utilice para instrumentar estos fondos están exentos de el impuesto a los débitos y créditos, quiere decir que quedarían exentas de la ley 25.413. Hay posibilidad de suspender las contribuciones si el saldo acumulado alcanza los niveles que determine siempre en función de lo que diga la reglamentación. El empleador puede solicitar la interrupción o suspender las contribuciones mensuales. Veamos un caso práctico para ver cómo se estaría calculando. Si yo tengo una pyme de 100 empleados y en promedio cada uno tiene una remuneración de 2 millones, la masa salarial mensual es de 200 millones. Si el aporte que tengo que hacer al Fondo de Asistencia Laboral, siendo una pyme con certificado, es del 2,5% de esa masa salarial. Es decir, 200 millones por el 2,5% me da un aporte mensual de 5 millones y el aporte anual va a ser 60 millones. Si considero una rentabilidad promedio del 20% anual, voy a tener un rendimiento para el primer año de 66 millones, luego un fondo acumulado para el segundo año de 145 millones. Tercer año 240, el cuarto año 355, quinto año 493 millones. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a suponer ante un escenario de reestructuración. Supongamos que necesito desvincular 10 empleados, de los cuales estos 10 empleados tienen una actividad de 10 años y el salario promedio es de 2 millones. Con lo cual, el costo estimado indemnizatorio va a ser 2 millones por 10 años, 20 millones por empleados. Si son 10 empleados, son 200 millones. ¿Qué pasa con el fondo? Yo vine realizando todos estos aportes de forma mensual y en el fondo terminé acumulando 493 millones. Si la desvinculación es 200 millones, quiere decir que el fondo me sirvió para cubrir el 100% de estas indemnizaciones. Y de hecho me sigue quedando todavía un saldo remanente en el fondo de 293 millones. ¿Qué podemos decir como conclusión? O sea, la reglamentación de los fondos de asistencia laboral lo que hace es representar un paso clave en la implementación de un nuevo esquema de financiamiento de contingencias laborales, estableciendo criterios de inversión, diversificación y liquidez para los recursos aportados por los empleadores. Más allá de su finalidad laboral, el régimen también estaría incorporando un nuevo inversor institucional al mercado de capitales y genera la necesidad de gestionar, monitorear y proyectar recursos destinados a cubrir obligaciones laborales futuras. Por eso las empresas, el desafío que van a tener ya no es únicamente cumplir con esta nueva obligación regulatoria, sino comprender cómo estaría impactando este fondo en su exposición laboral, su flujo de fondos y su planificación financiera. Entonces, en este contexto, el verdadero valor no va a estar en conocer cuánto es lo que tengo que aportar, sino en contar con información que le permita a la empresa responder preguntas estratégicas. Por ejemplo, ¿cuál hoy es el pasivo indemnizatorio de la empresa? ¿Qué porcentaje de ese pasivo se encuentra cubierto por el fondo y cuál no? Porque la diferencia que no esté cubierta la tiene que cubrir el empleador. ¿El fondo acumulado sería suficiente ante una reestructuración? ¿Qué necesidad de financiamiento adicional podría existir? ¿Cuál es el nivel del riesgo laboral y financiamiento asumido? Entonces, ante esto, ¿por qué es importante? De nuevo, lo relevante no va a ser el aporte mensual, sino la información que se le pueda transmitir a las empresas sobre ese aporte. Vamos a otro ejemplo. Si una empresa me dice que tiene un pasivo indemnizatorio estimado de 800 millones y un saldo acumulado en el fondo de 500 millones, solamente estaría cubriendo un 62% de forma estimada. Entonces, a partir de esta información,
la empresa va a poder responderse preguntas como qué porcentaje de mi riesgo laboral está cubierto, si el fondo alcanza ante una reestructuración, cuánto financiamiento adicional necesitaría para poder cubrir la diferencia. Entonces acá el fondo en sí, el verdadero valor, no es el aporte, sino en transformar una obligación regulatoria en una herramienta de planificación y gestión del riesgo laboral y financiero. Ante esta situación es que estaríamos actuando nosotros como consultoría tributaria, donde directamente ante la duda de la empresa se comunican con un asesor financiero que tenemos, que son expertos en el tema, para poder brindarles toda esta información. Y acá va a tener le- todo el asesoramiento donde un especialista se contacta directamente con tu empresa para poder comprender la realidad laboral y financiera, analizar el impacto del fondo, explicarte de manera clara cómo puede influir en tu organización. Va a haber un acompañamiento en todo el proceso de implementación del fondo, brindando claridad sobre los requisitos, plazos y aspectos operativos que tu empresa puede considerar. Y por otro lado, toda la información estratégica que le va a servir a tu empresa. A medida que el fondo se capitaliza, analizamos el impacto sobre las contingencias laborales de la empresa, medimos cobertura, identificación, desvíos y generamos información clave para la planificación financiera. Por eso, lo que te quiero contar es que para todas aquellas empresas que quieran conocer este impacto del fondo en la organización, evaluar el nivel de cobertura o recibir acompañamiento en la apertura de estos fondos, van a poder contactarse directamente o por correo electrónico o por la página web, que acá la tienen. Cuando ingresan a Consultoría Tributaria ML, van a ver que una de las primeras solapas dice FAL. Si cliquean ahí, tienen toda la información y ahí mismo van a poder tener el asesoramiento, tienen el acceso directo a un WhatsApp que los va a llevar a alguno de los asesores financieros para que les puedan disipar todas las dudas y dar todo el asesoramiento y acompañamiento que necesitan. Entonces acá lo importante no es solamente cumplir con la normativa, que es obligatoria para todas las empresas privadas a partir del 1 de noviembre, sino entender cómo afecta el riesgo laboral y financiero de cada empresa. Quienes quieran analizar toda esta situación particular o avanzar con la implementación del fondo, nos pueden escribir y coordinamos directamente un asesoramiento personalizado. Muchísimas gracias y te esperamos.